Muy buenas noches para todos y sean cordialmente bienvenidos a este nuevo seminario virtual organizado por la consultora Sur Profesional. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartir una capacitación de gran importancia para quienes trabajan y se forman en el área de salud materno-infantil. Hemorragia obstétrica, un enfoque por trimestres, abordando el reconocimiento, manejo y cuidados desde el primer trimestre hasta el periodo posparto. Protocolos de actuación, triaje clínico y código rojo. Nos acompaña como disertante el licenciado Nelson Barreto, licenciado en obstetricia y en enfermería, magíster en administración de servicios de salud y en educación superior, con énfasis en salud materna e infantil, además de especialista en organización y administración hospitalaria y con experiencia como docente universitario y obstetra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sin duda, su formación y experiencia nos permitirán profundizar en un tema donde la detección oportuna, la toma de decisiones y la actuación basada en protocolos puede marcar una diferencia fundamental en la atención y en la vida de nuestros pacientes. Agradecemos especialmente al licenciado Nelson Barreto por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y a cada participante, gracias por acompañarnos una vez más y gracias por apostar por la capacitación continua y el fortalecimiento de nuestras competencias profesionales. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida al licenciado Nelson Barreto y le cedemos el espacio para dar inicio a esta importante jornada. Bienvenido, licenciado, y adelante con la capacitación. Muy bien, muy buenas noches a todas, a todos. Es un gusto siempre compartir con ustedes. Para mí es un honor poder transmitir un poquito de los conocimientos, digamos, del quehacer diario y que todos creo que pasamos en algún momento en nuestro trabajo. Particularmente agradezco a Capacitación Sur por darme esta oportunidad y por supuesto a cada participante. Bueno, en honor al tiempo siempre que es tirano para nosotros y nuestra presentación de hoy amerita una atención importante porque es lo que realmente muchas veces nos vemos en esta situación de las hemorragias obstétricas. Bueno, para hablar de hemorragias obstétricas, vamos a dividirlo prácticamente hemorragia del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre. Acuérdense que ustedes pueden levantar la mano, pueden preguntar, ahí tienen el chat también, si quieren preguntar algo, pueden sin ningún problema, si por ahí el anfitrión puede habilitar la cámara para dar su opinión, bienvenido sea, no se hagan problema con eso. Bueno, entonces, como decimos, protocolo de actuación del triaje clínico y el código rojo, basada en el Manual Nacional de Normas de Atención y principales patologías obstétricas del Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos a definir las hemorragias, digamos, antes de la semana 22 y luego de la semana 22. Y para no llegar al shock hipovolémico que es nuestro cuco prácticamente. Entonces, tenemos que el 61,8%, la principal etiología es global, el aborto. Fuerte predominio en el primer trimestre. Recuerden que el aborto es una de las patologías por la cual el 61,8% a nivel global se presenta en, digamos, en la entidad más fácil de que podemos encontrar y con la más complicada en realidad. Después tenemos el 41,4%, la intervención quirúrgica primaria en el primer trimestre y que desde que se inventó el tema de la MEUS y se implementó como un instrumento para utilizar, digamos, en abortos incompletos, en MISED, en todas las modalidades para evacuar el útero, facilitó bastante. ¿Por qué? Porque es un mecanismo fácil de usar, un mecanismo que de alguna manera no conlleva una infraestructura demasiado aparatología, entonces es muy fácil de utilizar, entonces eso facilitó muchísimo. El 43,6% la tasa de histerectomías en hemorragia del tercer trimestre. Entonces, intervención radical frecuente, entonces es alta la tasa de histerectomía, el 49,4% la tasa de prematuridad
en neonatos de madres con hemorragia al tercer trimestre, 0% de mortalidad materna en un estudio. Entonces, la síntesis clínica dice que la realidad local exige respuesta protocolizada. El manejo quirúrgico temprano, llámese AMEU, domina la primera mitad, mientras la intervención radical y el parto pretérmino definen a la segunda. En realidad, entre la segunda y la primera, la segunda y la tercera fase, digamos, la hemorragia postparto, están muy de la mano, así que no hay muchas cosas que podemos desconocer ahí. Entonces, dividimos entonces en la primera mitad y en la segunda mitad. Ya dijimos, la primera mitad, antes de las 22 semanas, está el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional, el eje diagnóstico y sí o sí para todos va a ser el beta HCG cuantitativo y la ecografía transvaginal. Y después la hemorragia del segunda mitad del embarazo, después de la semana 22, la placenta previa, el desprendimiento de la placenta normalmente inserta, la rotura uterina y la basa previa. El eje diagnóstico, la clínica, más la ecografía abdominal y evitar tacto vaginal. Creo que todos sabemos que se evita el tacto vaginal en estos casos. La vía común final de todo esto, en la primera y la segunda mitad, es, digamos, el shock hipovolémico. Ahí tendríamos que, todos creo que ya pasamos por un curso de código rojo y activar el código rojo en cualquier situación donde estemos y en todo el territorio del Paraguay. Eso se maneja el código rojo, que creo que todos sabemos cómo se activa. Entonces, antes de la semana 22, la matriz diagnóstica de la primera mitad. El aborto en curso, el incompleto, generalmente se produce por se presenta con un sangrado rojo rutilante, el volumen variable con presencia de coágulos o restos, el dolor tipo cólico hipogástrico, intensidad progresiva y el útero y el cervix, tamaño uterino acorde a la amenorrea, cervix dilatado o con modificaciones anatómicas. Acá también quiero prestar un poquito de atención con respecto al sangrado. ¿Cómo nosotros medimos aquel sangrado abundante? Generalmente no tenemos un parámetro para saber cuánto está sangrando, excepto que se haga un laboratorio. Entonces siempre hago, digamos, el hincapié de que podemos hacerlo por las toallas higiénicas, como le decimos comúnmente llamado MODES. Entonces, contabilizamos 4 modes en una hora o 4 toallas higiénicas en una hora, eso ya nos tiene que llamar la atención. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque nos tiene que llamar la atención, porque eso es un parámetro para saber realmente que ya estamos, digamos, ante una eminente hemorragia. La actuación tiene que ser al cambiar el tercer paño higiénico, modes o como quieran ustedes llamarle. Eso ya es una cosa que tiene 4 modes en una hora. Se le preguntan a las usuarias si cuántos modes se cambia en una menstruación normal y la mayoría de las mujeres, todas las que yo conozco, no se cambian 4 modes en una hora. Ese sería como un parámetro nada más. Si ustedes tienen otra forma de poder medir, acá está abierta la sala si ustedes quieren participar, ¿ok? Bueno, ya sabemos el embarazo ectópico, toda la variedad de embarazo ectópico, todas, digamos, las complicaciones que presenta. Entonces, generalmente se presenta con un sangrado oscuro, escaso, manchado o spotting. Y generalmente acá lo que llama la atención, recuerden dónde es la formación y generalmente el 90% es la tubo ovárica o la tubárica también. Entonces no llega a las 8, 9, 10 semanas generalmente porque se produce, digamos, una patología que es la rotura uterina. La rotura de las trompas de falopio y se produce, digamos, como consecuencia de un sangrado abundante, dolor, paciente llega choqueada. Entonces, es importante también solicitar la ecografía en este trimestre cuando se sospecha de una masa anexial o un dolor, digamos, en fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, siempre teniendo en cuenta que de alguna manera para esto, para el embarazo ectópico, tenemos las 4, digamos, los 4 diagnósticos diferencial, que sería, digamos, una torsión de ovario. Recuerden siempre eso que también molesta, duele pues una apendicitis, que siempre es la derecha, torsión de ovario, apendicitis y un cólico renoureteral,
que también podría ser una complicación y que se puede confundir con, digamos, el diagnóstico diferencial. El dolor generalmente es pélvico unilateral, intenso, signos de irritación peritoneal, ombalgia, dolor reflejo. Recuerden siempre, para tener en cuenta nada más, que tenemos que saber que este embarazo ectópico generalmente no produce un sangrado abundante como el aborto en curso o incompleto. Son spotting, son manchados, pero el dolor es una de las características en una de las fosas ilíaca o derecha. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. El útero del cervix, el útero de tamaño menor a la amenorrea esperada, masa anexial palpable y dolorosa. Generalmente cuando estamos en la guardia, cuando ingresa un paciente, cuando hay una sospecha, se le hace un tacto vaginal y en uno de los lados podemos tocar una masa anexial dolorosa que a la palpación mismo la usuaria indica que hay un intenso dolor. Entonces eso sería también un parámetro. Después, por supuesto, los estudios laboratoriales de urgencia. Vamos a ir viendo más adelante. Y por supuesto la enfermedad trofoblástica o la mola hidatidiforme. Cuando hablamos de enfermedad trofoblástica, degeneración trofoblástica de las vellosidades coriales. Ustedes saben muy bien que puede ser incompleto, completo, entonces produce un sangrado de aspecto de levadura de carne, ocasional expulsión de vesículas que generalmente se ve y se visualiza de forma así macroscópica, bien definido las vesículas en algunas ocasiones. Y acá la diferencia que el dolor dice que es sordo, sensación de distensión, hiperemesis gravídica frecuente. Ese dolor sordo es lo que nos lleva a nosotros a pensar otra cosa, pero es de aquí que para poder descartar y para poder confirmar que podría tratarse de una mola, recuerden que la altura uterina es más aumentado de la fecha de última menstruación o la edad gestacional que refiere la usuaria. Eso es muy importante tener en cuenta. El útero y el cervix de tamaño mayor a la amenorrea, considerando anormalmente blanda. Esa es la característica de, digamos, de la enfermedad trofoblástica gestacional, independientemente de que sea parcial o completa. Bueno, con respecto, digamos, a la evaluación, el eje beta-HCG y la ecografía, la evaluación del embarazo, la localización desconocida, generalmente tenemos en los niveles de beta-HCG por milímetros, entonces tenemos en 1500. El aumento mayor de 33 a 49, regla embarazo intrauterino viable, pero cuando ya empieza la zona discriminada de 1500 a 3500, sobre este nivel el saco gestacional debe ser visible por ecografía transvaginal. Cuando llegamos a menos de 1500 la meseta o aumento de menos de 15%, la regla alto riesgo de ectópico. Eso es para que nosotros tengamos en cuenta. Y si hay un descenso menos del 50%, la regla embarazo no viable o aborto en curso dentro de las 48 horas de tiempo para el dosaje de beta-HCG. La clínica PEAL, el dato clínico progesterona menos de 19,1 miligramos, incluye viabilidad del 99%, pero no discrimina entre ectópico, intrauterino y ectópico. Esa es con respecto a la progesterona. Cuando hablamos del manejo, todos creo que ya manejamos esa parte de manejo de aborto, del diagnóstico de aborto incompleto o pérdida temprana. Tenemos el manejo médico y también tenemos, y acá quiero detenerme también un ratito con respecto al manejo, digamos, de tratamiento médico o el tratamiento con misoprostol. Estamos hablando de un aborto completo, de un aborto incompleto o pérdida temprana. Cualquiera de las modalidades de un MISET, de lo que sea, siempre y cuando se encuentre en menos de las 12 semanas, el manejo con tratamiento médico se puede hacer con misoprostol de 600 miligramos a 400 miligramos sublingual o 800 miligramos vaginal cada 3 horas, que les voy a dejar el link de la FIGO y de la FLASOC
donde dice uso de misoprostol en ginecología y obstetricia, que tiene dos versiones, en el 2007 y en el 2017, que fue, digamos, refrendado el uso de misoprostol en ginecología y obstetricia. Flaxoc 2007, Argentina, ¿sí? Entonces, después la FIGO en el 2017. El seguimiento, la confirmación ecográfica de la expulsión completa. Independientemente del uso de misoprostol, en otros países se usa, digamos, como una mecánica, digamos, de evacuar el útero, ya sea en aborto incompleto, en MISET, en todas las modalidades de aborto antes de las 12 semanas. Entonces, si tenemos, digamos, el manejo quirúrgico, ahí está, gracias, licencia, si tenemos el manejo quirúrgico de elección, y por supuesto ya habíamos hablado de la aspiración miometrial endouterina, que es una de, digamos, de los procedimientos de menos riesgo para todos. Recuerden que los AMEU generalmente son reutilizados en nuestros servicios porque no contamos con aquel AMEU que podría ser, digamos, descartable. Pero en la actualidad yo he llevado unos programas en el Hospital Distrital de Santaní donde teníamos 8 a 10 AMEO por día, digamos, con un solo equipo. La esterilización solamente de baja complejidad, igual que cualquier instrumental, digamos, de plástico que puedan tener, y solamente se hace una desinfección de alta, una desinfección alta con respecto a las cánulas y a los dilatadores. La jeringa en sí, un lavado a chorro, nada más que una desinfección, porque no se toca. En otros países no se usa guante estéril ni cosa por el estilo, porque no se toca absolutamente nada. Las ventajas es menor tiempo quirúrgico, menor dolor, menor volumen de sangre frente al legrado tradicional o el Luis que nosotros le llamamos. Hay un mandato universal. Si ustedes tienen algún inconveniente, alguna duda con respecto, anoten por favor al final de la clase si podemos evacuar esas dudas, ¿sí? O pueden levantar la mano. El mandato universal: administrar inmunoglobulina anti-D en pacientes con RH negativa y proveer asesoría anticonceptiva inmediata. LARC. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera con el ameo o con cualquier método, digamos, de aspiración, digamos, del contenido uterino, a los 15 días de su procedimiento, la paciente ya está ovulando de vuelta. Entonces, corre el riesgo de volver a embarazarse inmediatamente, toda vez que no desee, digamos, ¿no? Entonces, es importante eso, que hacerle una consejería o, si es posible, digamos, una anticoncepción inmediata después de este procedimiento. Bueno, entonces, digamos, el protocolo de embarazo ectópico, esta hay una controversia y quiero que ustedes también, no sé si manejan, pero hace unos años atrás ya se manejaba, digamos, con los criterios de elegibilidad para el metrotexato. El metrotexato, ¿qué es lo que hace? Estabilidad hemodinámica sin dolor pélvico severo. Recuerden, con el misoprostol muchas veces se produce unos cólicos. Entonces hay que explicarle a la usuaria que el uso de misoprostol crea, digamos, unos cólicos que muchas veces la paciente se asusta o de alguna manera tiene miedo al dolor. Sin embargo, con el metrotexate, la estabilidad hemodinámica es importante, dolor pélvico severo no aparece, el diámetro de la masa anexial tiene que ser menor de 4 milímetros. Los niveles de beta-HCG menores de 6.000 unidades por milímetros cúbicos y ausencia total de embriocardio. O sea, yo tengo una ecografía donde dice Misset abortion o aborto detenido, o dice sin latido fetal, menos de 12 semanas, entonces yo podría usar. El flujo del tratamiento farmacológico de dosis inicial, 50 miligramos intramuscular al día, porque viene la forma de intramuscular y viene la forma también de la medicación de vía oral. La medicación, la medición de beta-HCG en los días 14, el día 4 y el día 7 de la ingesta podría, digamos, ir bajando. El descenso, si desciende menor de 15% entre el cuarto y el 7 día. Si desciende, control semanal hasta beta-HCG negativa.
Si no desciende, repetir dosis de metotrexato y proceder a la cirugía, laparoscopía o salpingectomía. Bueno, en este sentido quiero dejar claro que de alguna manera el descenso del beta-HCG va a ser nuestro parámetro. La advertencia dice el tratamiento quirúrgico es la indicación absoluta ante inestabilidad hemodinámica o signos de rotura tubárica. Es muy importante el tratamiento quirúrgico, pues saben ustedes que de alguna manera es el tratamiento curativo para un embarazo ectópico que se haya complicado, pero si no se complica el embarazo ectópico, se puede hacer la dosis inicial del metrotexate y se usa intramuscular o también se puede usar endovenosa. Ahí están las dos presentaciones. En la siguiente diapositiva yo le dejo la dosis. ¿Cuál es el protocolo de enfermedad trofoblástica? Esquema de seguimiento prolongado de molar. Recuerden ustedes que la supresión del eje gonadal, anticoncepción estricta, preferentemente de ACOs combinados, obligatoria durante un año, porque el objetivo es evitar confusión diagnóstica entre un nuevo embarazo y el desarrollo de la neoplasia trofoblástica gestacional, el coriocarcinoma, porque generalmente ese un año tiene que ir con un método anticonceptivo demasiado estricto, porque puede volver a gestar y puede volver a presentar la misma patología. Entonces, la evacuación mediante AMEO y enviar a estudio histopatológico, radiografía de tórax basal. En la radiografía de tórax tenemos que saber para poder definir de alguna manera si no es un coriocarcinoma, porque generalmente el adenocarcinoma lo que es un poco más complicado. Entonces, lo que tenemos que desarrollar, lo que tenemos que tener en cuenta en el seguimiento, en las primeras de tratamiento inicial, después tenemos en la semana 1 y 4 dosaje beta-HCG semanal hasta obtener 3 valores negativos consecutivos. Dosaje de beta-HCG semanal hasta obtener 3 valores negativos consecutivos. De 1 a 6 meses control mensual estricto de beta-HCG y de 6 a 12 meses control bimestral de beta-HCG. Hasta el año después de una enfermedad trofoblástica gestacional, el seguimiento tiene que ser exhaustivo, por supuesto. La anticoncepción tiene que formar parte sí o sí de este método. Hay un seguimiento también que se hace una vez finalizado el embarazo molar. Se plantean dos posibles opciones: administrar quimioprofilaxis, metotrexate o acitromicina D a todas las pacientes o al menos a aquellas con factores de riesgo. Y estricto seguimiento, ahí le dejo una tabla de tumor trofoblástico gestacional y cuáles son los factores de riesgo. Todos sabemos que la edad gestacional materna mayor de 40 años, beta-HCG sérica mayor de 100.000 unidades por milímetros cúbicos, útero significativamente mayor que la amenorrea, quistes leuténicos menor de 5 centímetros, mola completa con cromosoma Y, retraso de evacuación superior en 4 meses y antecedente de enfermedad trofoblástica gestacional y manifestaciones clínicas. Generalmente una mola, si no se de alguna manera la paciente no toma un método anticonceptivo regular y combinado, puede volver a embarazarse y puede volver a presentar la misma patología. Mayor de 22 semanas, la matriz clínica, hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Y aquí ya tenemos, por supuesto, a partir de las 12 semanas que empieza a funcionar la placenta y la placenta previa, y tenemos el desprendimiento parcial, el desprendimiento de la placenta normo inserta, o también se llama abruptio placentae. Y tenemos como una entidad clínica la rotura uterina. La diferencia entre la placenta previa y todas las generalidades que ustedes ya conocen de placenta previa, el sangrado es rojo, rutilante, netamente externo. Sin embargo, el inicio es insidioso, aparición espontánea, el útero, el tono uterino, útero relajado, completamente indoloro, y el compromiso fetal infrecuente en etapas iniciales con placenta previa. Evidentemente, acá dejamos de lado la placenta previa para hacerle un tacto vaginal. Generalmente la ecografía es un medio auxiliar de diagnóstico que nos puede llevar, digamos, a una confirmación de lo que nosotros pensamos.
El desprendimiento de placenta normalmente inserta o abruptio placentae. El sangrado es rojo, oscuro o a menudo oculto, 20% de los casos. El inicio es brusco, fuertemente asociado a la hipertensión o trauma. El tono uterino, hipertónico, tetania, duro, tetania, útero leñoso, dolor intolerable a la palpación. Y el compromiso, por supuesto, fetal es el riesgo inminente de óbito en grados severos. Y la rotura uterina, el sangrado rojo puede ser externo o interno, hemoperitoneo sobre todas las cosas del sangrado. El inicio es brusco, antecedente clave de cicatriz uterina previa. El útero se palpa, el útero, partes fetales, fácilmente palpable bajo la piel del abdomen, y el compromiso fetal es muy frecuente, muerte fetal inminente. Con respecto a la rotura uterina, por eso muchas veces cuando terminamos el parto normal después de una cesareada anterior, siempre hacer un curaje, digamos, para ver si hay una dehiscencia o hay una rotura, porque generalmente puede volver a pasar. En algunas literaturas nombra que la rotura uterina o la dehiscencia se produce más alejado del parto, a partir del 5 años de su última cesárea. Si se produce entre 1 año, 2 años, un parto normal, es menos frecuente la literatura de una dehiscencia o de una rotura. Acá lo que es la diferencia entre la rotura y la placenta previa, que el compromiso fetal es muy frecuente y evidentemente cuando tenemos una rotura, el producto sale hacia el abdomen de la madre y podemos palpar partes fetales y la muerte del feto es inminente. Bueno, la topografía de la hemorragia, la mecánica anatómica de las complicaciones en el tercer trimestre, el aspecto de la placenta previa y todas las generalidades, ustedes ya conocen la clasificación de la placenta previa. La mecánica de sangrado es invariablemente externo, visible y de color rojo rutilante al separarse del cervix. Entonces, cuando visualizamos un sangrado activo, podemos hacer una especuloscopía, podemos mirar con un espéculo, con una buena fuente de luz, y vamos a ver cómo escurre el sangrado, digamos, por la vagina, por el cuello uterino y por ende por la vagina. Entonces podemos presuponer que es una placenta previa, que es lo que nos está presentando. Entonces, la topografía del desprendimiento de placenta normo inserta. La mecánica es el atrapamiento de la sangre, o sea que un hematoma retroplacentario. Ese hematoma retroplacentario se va formando y empuja, por supuesto, la placenta que está inserta normalmente, y eso hace que genere una hipertonía severa, el útero en Claubelier y la coagulación intravascular diseminada. El sangrado visible subestima peligrosamente la pérdida de la volemia. Recuerden que el útero en Claubelier es aquel útero que nadie de las obstetras ni de los trabajadores de salud queremos ver. Y por supuesto, la coagulación intravascular diseminada, que la paciente sangra por todos lados. No hay forma de cerrar la canilla, solamente se cierra la canilla cuando se ingresa a una cirugía de urgencia y se hace una histerectomía. Prácticamente con eso se soluciona. ¿Por qué? Porque nosotros lo que no queremos llegar a esto, el útero en Claubelier. No sé si alguna vez vieron que hay este útero, está flácido, está, digamos, con muchísimos hematomas que se nota a la vista, y al tocar esto es un útero flácido, involucionado, con hematomas que se detectan a simple vista, generalmente se lleva a anatomía patológica. A esto es lo que no queremos llegar, digamos, con el desprendimiento normoplacentario, o también puede presentarse en otras patologías. Bueno, el protocolo de manejo preparto en la segunda mitad. Si sabemos que la hemorragia de la segunda mitad está detectada, es inestable para la madre y el feto, la interrupción inmediata por cesárea, la incisión mediana infraumbilical si hay coagulación intravascular diseminada o el síndrome de Gel,
lo que les había dicho en este caso, que solamente tenemos que cerrar la canilla, independientemente hemodinámicamente, ojalá que esté todavía compensada la paciente para ingresar a quirófano, porque ahí vamos a tener esta coagulación intravascular diseminada y vamos a sumarle a esto el síndrome de Hell, menos de 34, perdón, el estado hemodinámico es fundamental. Si es inestable, se entra directamente. Si es estable, de la edad gestacional. Si estamos dentro de las 34 semanas, recuerden siempre que el manejo es expectante. Si el sangrado es leve, autolimitado, reposo absoluto en cama, monitoreo estricto, administración de corticoides para maduración pulmonar fetal. Pero recuerden, en este caso, el manejo de la segunda mitad del embarazo, de la hemorragia de la segunda mitad, cuando hablamos de reposo absoluto, estamos hablando de necesidades fisiológicas en la cama. ¿Me entienden? Eso es muy importante hacer hincapié porque muchas veces la paciente dice, no, ya no sangro más, estoy bien, me puedo bañar. No, necesidades fisiológicas en la cama, no levantarse, absoluto. Por eso dice reposo absoluto, monitoreo estricto de latido cardíaco fetal, contracciones uterinas y la administración de corticoides. En este caso, lo ideal sería la administración de corticoides vía endovenosa, de que ustedes ya conocen la dosis. Si es que está estable 34 semanas, se puede usar la dosis de depósito de la dexametasona, pero actúa mejor la de 8 miligramos cada 8 horas. Entonces, ese sería el esquema, digamos, del manejo de maduración pulmonar. Si es mayor de 34 semanas, interrupción del embarazo por la vía obstétrica más adecuada. No se justifica un manejo expectante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que, digamos, sopesar, digamos, 34 semanas, digamos, una hemorragia que podría complicarse y si tenemos estable la paciente, nos vamos a, digamos, directamente, la vía generalmente es cesárea, pero hay que ir detectando. Bueno, hay un punto ciego que muchas veces también tropezamos y nos encontramos en la urgencia obstétrica, los accidentes o el trauma fisiológico. Recuerden siempre que en la actualidad hay muchas mujeres gestantes que vemos que andan en moto y los accidentes en moto son muy, muy frecuentes. Entonces, a eso se llama traumatismo en el embarazo. Recuerden que la bulimia materna aumenta un 40%. Y por supuesto, ese 40%, la perfusión placentaria hace que se consuma. Y entonces la trampa fisiológica a partir de las 28 semanas, la mujer gestante, un aumento fisiológico de la bulimia de un 40%, que hay una anemia dilucional. La consecuencia, la madre puede tolerar pérdidas agudas severas hasta un 30-35% de su volumen sin mostrar signos clásicos de shock, hipotensión o taquicardia. Y la consecuencia de Dios, el sistema compensa sacrificando inmediatamente la perfusión esplánica y uterina. Y el resultado, el sufrimiento o muerte fetal precede por mucho a la descompensación hemodinámica de la madre. Entonces, la regla de oro es monitoreo fetal electrónico y la ecografía FAST. Son obligatorios tras cualquier trauma, independientemente de la que aparece, de que aparente estabilidad de la madre. Y quiero nomás parecer hacer un término tan difícil, tan complicado, la ecografía FAST. Me van a preguntar, ¿entendés? Son siglas en inglés, lo que significa que tenemos que sí o sí tener en la sala de urgencia o donde está la urgencia obstétrica un ecógrafo portátil. Entonces, la imagen ecográfica nos va a delimitar también y nos va a enseñar de alguna manera algunos, digamos, parámetros y cómo está nuestra madre. Bueno, y ustedes como todos ya conocen el código rojo, la vía común final es shock hipovolémico. En el ectópico roto, el desprendimiento de placenta normalmente inserta severa en la atonía uterina. Entonces la escala de alerta precoz, la cascada de hipoperfusión, entonces tenemos taquicardia, alteración periférica, oliguria, hipotensión sistólica menor a 30 miligramos de mercurio. Entonces el factor
tiempo es vital. La sobrevida cae el 20% tras 60 minutos de shock instalado. Por eso es importante activar el código rojo, porque tenemos en una hora, si nosotros no actuamos, creo que todos creo que manejan y tienen el chaleco anti-shock ahí en la urgencia obstétrica. Yo no sé si todos los servicios tienen. Me gustaría también conocer un poquito cómo está el servicio de ustedes, porque acá evidentemente la taquicardia es el primer compromiso temprano cuando la paciente dice que corazón o caputa mala corazón Z o cape, evidentemente recuerden que el corazón tiene que trabajar más para poder bombear sangre que no le está llegando. Entonces es mayor de 100 latidos por minuto, entonces es el primer síntoma. Y la alteración periférica, palidez, cutáneo, sudoración fría, alteración del sensorio, la oliguria, falta crítica de la perfusión o órganos diana. Entonces la hipotensión, ya dijimos, alerta, es un signo que ocurre tras 20 minutos de hipoperfusión severa instalada. Por eso es importante activar el código rojo. Entonces, en el Hospital de Ciudad del Este tenemos nuestro TAM. Ah, qué bueno. Bueno, pero Hospital de Ciudad del Este creo que es hospital regional, entonces es hospital de cabecera. Yo no sé, en otro servicio, Paraguarí, San Pedro, San Ignacio, Misiones, no sé. Eh, Creo que acá a nivel central la mayoría de los hospitales distritales creo que cuentan con ese equipo. Bueno, evidentemente yo no voy a entrar en detalles, pero por lo menos para que ustedes se recuerden un poquito del código rojo. Entonces, evidentemente, recuerden ustedes que nosotros dijimos activar el código rojo y estaba generalmente compuesto, digamos, anteriormente en los cursos hacíamos que éramos un equipo, tanto de enfermería como obstetricia, cuando tenemos la alerta del código rojo, que cada uno tenía una función. Entonces, lo primero y principal, recuerden siempre la circulación y las vías. Entonces necesitamos canalizar inmediatamente si es doble vía periférica de grueso calibre. Estamos hablando de 16 o de 18 de grueso calibre para poder infundir infusión rápida de cristaloides calientes, lactato ringen o solución salina al 0,9%. Yo creo que una de las premisas, una de las primeras acciones más allá de donde una se encuentre, sería lo ideal esta primera circulación y vías, el Q1, ¿entendés? Entonces sería lo primero. El diagnóstico inmediato, toma de muestras urgentes, un hemograma, tipificación, muestra cruzada de TP, TTPA. Entonces la parte de coagulograma, porque recuerden que es importantísimo esa, si es que tenemos nuestro laboratorio, tenemos que insistir con eso, y la instalación de una sonda vesical para la medición estricta de diuresis, porque al infundir líquido, entonces tenemos que saber cuánto entra y cuánto sale. El posicionamiento, elevación de las piernas para minimizar el retorno venoso. Recuerden, creo que el chaleco anti-shock que tenemos en los servicios también que se puede utilizar en este caso. Bueno, maniobras físicas y posparto, compresión uterina bimanual, yo creo que ya saben ustedes en todos los códigos rojos, pero recuerden que aquella compresión o aquel taponamiento de balón intracavitario, el uso de traje anti-shock neumático, el TAM, y la compresión manual de aorta abdominal, tenemos que insistir hasta donde lleguemos en un lugar donde tiene capacidad resolutiva. Me cupo la oportunidad de poder hacer el ligamiento de las arterias uterinas y con una kosher 18, una pinza larga, se pone un espéculo y se puede, pero esas pinzas van así hasta llegar al lugar de destino. Aquella compresión que se hace, se tiene que comprimir. Recuerden que muchas veces estamos alejados, esta cuestión de tropezamos con la cuestión de referencia y contrarreferencia y no encontramos respuesta. Yo no sé cómo se manejan ustedes en otros servicios, pero a nivel central es un parto esta cuestión de referencia y contrarreferencia. Pero recuerden, lo importante es de alguna manera estar en juego la vida de dos personas, entonces activar el código rojo, independientemente
de dónde se encuentren o dónde están, digamos, ustedes tienen que activar el código rojo. Generalmente la licenciada que está de guardia generalmente tiene un médico clínico de guardia que muchas veces también mucho no conoce, por mi experiencia les digo, no conoce cómo es el tema del código rojo, no conoce muchas veces, entonces nos puede ayudar para que él, la persona, el médico, la médica de guardia, pueda activar el código rojo y mientras tanto nosotros hacemos los primeros auxilios. Bueno, directiva final de protocolo transfusional y prevención. Protocolo de transfusión masiva, el Tinger de activación, la hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro o inestabilidad hemodinámica persistente a pesar de los cristaloides. Hay un protocolo dentro del Ministerio de Salud Pública y dentro de los servicios que dice que si no hay un signo de anemia, yo calculo menor de 7, se imaginan de 14 que baja a 7, pero si no hay signos de mareo, palidez, sudoración, signos de anemia, y si la sangre de alguna manera se detiene o se cerró ya la canilla, por llamarlo coloquialmente, eso hace que tenemos que expectar en el banco de sangre. A mí me dice que tengo que expectar si hay signos de anemia. Si mareos, palidez, sudoración fría, menos de 7. Para mí, menos de 7 dice, digamos, el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Y la jerarquía de sangre, la regla de oro. Sangre isogrupo compatible si no tenemos leucorreducida, la prevención de coagulación citomegalovirus, y el fenocompatible es que el RH y el KEL. El riesgo inminente de la muerte sin tipificación tras fundir RH negativa inmediatamente. Es difícil de conseguir RH, ya sea negativa o positiva, pero si tenemos la única sangre que va con todos los grupos sanguíneos. Por eso es importante cuando nosotros pedimos el perfil inmunohematológico. Yo no sé si ustedes que hacen prenatal o en sus servicios se pide el perfil inmunohematológico independientemente, digamos, a que yo tenga un factor de riesgo en la embarazada. Independientemente tienen que tratar de solicitar, ahí viene el RH, el KEL, el fenotipo, entonces tiene todo discriminado. Entonces es importante que todo sea negativo, porque si es un KEL positivo ya tenemos que enviarle al banco de sangre, enviarle, digamos, a un centro de mayor complejidad a tiempo. Entonces la prevención de la enfermedad hemolítica perinatal, que es nuestro cuco, digamos, la paciente objetivo, mujer RH D negativa que presenta cualquier evento de sangrado, aborto, ectópico, trauma, parto, cualquier tipo de sangrado, la mujer RH negativa. La intervención a administrar inmunoglobulina anti-D 300 microgramos. Recuerden siempre que hasta las 12 semanas se hace la mitad de las dosis de la inmunoglobulina anti-D, llámese Resuman, hay varias marcas. Hasta las 12 semanas, si es un aborto, se hace menos de 12 semanas, se hace la mitad de las dosis. Nosotros nos manejamos así en los servicios públicos porque generalmente en los servicios grandes donde hay ese tipo de medicamento, ellos le ponen una dosis completa y donde no tenemos esa, la paciente compra, entonces hace que de alguna manera se pueda guardar en la heladera por un tiempo determinado que el fabricante lo determina. Entonces, la ventana crítica debe administrarse en un plazo, ya saben todos ustedes, dentro de los 10 días del evento obstétrico, dentro de las 72 horas, sí o sí. Entonces, el prototipo clínico, bloquear la aloinmunización para proteger la viabilidad y salud de futuros embarazos. Si es una nulípara, generalmente no hay mucho problema con aquella isoinmunización RH, sensibilizada o no sensibilizada, pero está, digamos, los futuros embarazos que también sabemos que el Keninteru, el hidrocefali, que es una de las complicaciones de la RH negativa, entonces no sensibilizada, entonces sí o sí tenemos que sensibilizar, tenemos que
orientarle ya en su prenatal. Siempre yo digo que de alguna manera esa orientación tiene que ir enfocado al peligro que corre. Entonces, orientarle y decirle hacer. Ahora ya no se está usando mucho el test de Kuhn indirecto, pero no está de más. Por eso el perfil inmunohematológico es una de los pedidos que siempre se insiste con eso. Bueno, hay algunas reglas actualizadas de la oxitocina. Nosotros conocemos generalmente la dosis de la oxitocina una vez que se desprende el hombro anterior, 5 a 10 unidades intramuscular, dice. Pero hay algunas otras, digamos, directrices que salieron ahora. Dice que era la regla de 3 de los 3. 3 unidades endovenoso lentamente, 3 unidades, 3 ampollas serían 15 unidades, 3 minutos esperan y reevaluar el tono uterino. Reevaluar el tono uterino, una vez que se reevalúa el tono uterino, si está contraído, está leñoso, está bien, entonces se reevalúa y si era insuficiente, dice administrar 3 unidades más adicionales. Iniciar infusión de mantenimiento, o sea, volver a ponerle en la vía y volver a hacerle. Recuerden siempre, les voy a dejar de todos modos, esto queda en el instituto para que ustedes puedan decir 3 unidades endovenosas lentamente, 3 minutos de esperar, reevaluar el tono uterino. Si era insuficiente, administrar otras 3 ampollas adicionales e iniciar infusión de mantenimiento. Generalmente la paciente que ingresa con un sangrado y demás cosas ya tiene, digamos, una vía. ¿Por qué surgió esta estrategia? Dice, antes era frecuente administrar en bolos rápidos de 5 a 10 unidades. ¿Y qué producía? Y todos sabemos que produce hipotensión, taquicardia, náuseas, cambios hemodinámicos importantes. Y la regla de los 3 buscó reducir estos efectos utilizando una administración más gradual. Entonces, por eso es la regla de 3. Durante muchos años, la regla de 3 fue considerada una estrategia segura y eficaz para la mayoría de las cesáreas electivas. En la cesárea se vio que hay una disminución a la exposición de dosis alta y favoreció a la administración más fisiológica de la oxitocina. Entonces, pero la evidencia siguió avanzando. La investigación más reciente demostró no todas las pacientes necesitan la misma dosis de oxitocina. Y acá quiero también hacer un poco de hincapié con respecto a la dosis. A algunos les parecerá mucha cantidad, pero como dice acá, no todas las pacientes van a necesitar la misma dosis de oxitocina. Hoy el enfoque ha cambiado hacia utilizar la menor dosis eficaz. Seguimos usando 5 o 10 unidades, lo que estamos individualizar según el riesgo y titular la administración de acuerdo a la respuesta uterina. Recuerden siempre la respuesta uterina va a ser nuestro parámetro para la utilización de la oxitocina. Hay también en la próxima carrusel, revisaremos la recomendación, algunas guías actuales que vamos a ir viendo. Y quiero nomás dejarle acá también, en el 2007, la FLASOC en Argentina se lanzó, digamos, de forma del uso de misoprostol en ginecología y obstetricia y que habla de la dosis del uso de misoprostol. Y no sé si alguien de ustedes hace esta dosis inicial para inducción de trabajo de parto con feto vivo. Droga de primera elección para la inducción de trabajo de parto, la oxitocina. Nadie discute eso. Pero generalmente ahora que está este misoprostol que está también, creo que todos tenemos que tener en el bolsillo porque van a ver ustedes cómo favorece, por ejemplo, la dosis inicial, 25 microgramos vía vaginal en el fondo de saco. Si en la dosis inicial, después de 6 horas, no desencadena el trabajo de parto, se puede usar 50 miligramos, o sea que la mitad, digamos, del comprimido que viene de 100. Entonces, y después de 6 horas, generalmente, ojo, para que yo haga una inductoconducción o una inducción, tengo que guiarme por la tabla de Bishop.
y en un Bishop 5, 6, 7, yo puedo hacer una inductoconducción. Depende mucho de mi cuello uterino. La tabla de Bishop es lo que me va a decir, digamos, si está indicado o no, ya sea con oxitocina o con misoprostol. También mantener intervalos no menores de 6 horas o cada 4 horas y no exceder 3 dosis. Por eso quiero que entren acá acá le dejo yo el link para que ustedes puedan ingresar ahí y que cada uno saque su conclusión. Lo que dice nada más, no se usa concomitante, digamos, con oxitocina, porque ahí podemos tener una atonía, podemos tener una hipertonía, podemos tener en cesareadas anterior, no está indicada. En este librito, en esta página de uso de misoprostol en ginecología y obstetricia, van a encontrar todo. Y sobre todas las cosas, habla de interrupción del embarazo con feto muerto y retenido. 200 microgramos entre 12 y 17 semanas vía vaginal y 100 microgramos entre las 18 y las 26 semanas por vía vaginal. La dosis inicial del tercer trimestre, 25-50. Mayor de 26 semanas vía vaginal. Repetir las dosis cada 12 horas, no usar más de 50 miligramos por no exceder las 4 dosis diarias. Y el huevo anembrionado, la misma dosis única, 800 miligramos sublingual, única dosis. Pero quiero también que tengan en cuenta, en este librito habla un poquito también, digamos, de los trabajos que se hicieron, investigación con respecto a esto. Entonces, en el 2017, la FIGO lanza el uso de misoprostol solo, menor de 13 semanas de gestación, interrupción del embarazo, 800 miligramos cada 3 horas por 3 dosis, cada 12 horas, 2 a 3 dosis. Generalmente en la primera dosis ya se puede, digamos, manifestar la interrupción, digamos, del embarazo, ya sea con feto vivo o feto muerto. Generalmente se usa en una ecografía con feto muerto o para poder no llevarle, digamos, al tratamiento quirúrgico, se alterna con se hace una prueba con el tratamiento médico. Con aborto diferido, recuerden, huevo muerto y retenido, 800 miligramos cada 3 horas por 2 dosis o 500 miligramos cada 3 horas por 2 dosis. El aborto incompleto, 600 miligramos vía oral o 400 miligramos vía vaginal o 400, 800 ya sea vaginal, que es lo más. ¿Por qué la vía vaginal? Porque la vía vaginal tiene mejor efecto sistémico. Evidentemente la sublingual es la que más rápido hace efecto, la que más vamos a tener, digamos, una respuesta ante una hemorragia postparto, si la paciente está consciente, si ya descartamos las 4T de la hemorragia, digamos, y entonces si persiste el sangrado, entonces tenemos que usar ya la vía sublingual si la paciente está consciente de los 800 miligramos. Y hay una literatura que también nombra acá que se puede usar rectal, los 800 miligramos. O sea que los 4 comprimidos vía rectal, previo humedecer con solución fisiológica. Recuerden que la vía rectal está muy irrigado de vasos sanguíneos y también el efecto es bastante rápido, igual que la sublingual. Por supuesto, en la urgencia, en la emergencia, si el paciente está consciente, tenemos un sangrado, no vamos a usar por vía vaginal, vamos a usar rectal o sublingual, que es la más indicada. Y ahí hablan en el posparto, la prevención de hemorragia posparto, habla de 600 y prevención secundaria de hemorragia posparto habla desde 250 a 800 miligramos. El tratamiento para la hemorragia posparto, dice la literatura de la FIGO, la recomendación 800 miligramos serían 4 comprimidos vía rectal o vía sublingual en la hemorragia posparto. Recuerden las 4T, trombo, trombina, trauma o tejido. Las 4T tenemos que descartar eso para que pueda de alguna manera no intervenir, porque si es otra patología, nosotros tenemos que ya recuerden que el misoprostol es termostable.
¿Qué significa eso? Podemos tenerlo en el bolsillo, en la cartera, en el bolso. Sin embargo, la oxitocina actualmente en las recomendaciones del fabricante dice que tiene que ser refrigerado a menos 8 grados centígrados. Entonces, generalmente, yo no sé, me gustaría saber cómo ustedes usan o cómo tienen el misoprostol en la actualidad. Yo no les hablo de 20 años atrás, que no teníamos ni heladera, o sea, eh, allá en Urucuí, entre Cerros y Collado, o no sé, en lugares alejados, en el Chaco paraguayo, no había luz, no había electricidad, entonces heladera, y teníamos la oxitocina generalmente la oxitocina en lugares oscuros, dice que tenemos que conservar, y anteriormente los frascos venían digamos, en un color marrón, digamos, que dice que protegía de la luz. Opaco. Vea. Bueno, Dora, muchas gracias. No sé si eh, alguien quiere en esta parte de oxitocina para saber cómo con Hospital General de Refrigerada. Ah, eso también recuerden que nosotros tenemos en el servicio Fátima Ramona Maciel, tenemos en el servicio el misoprostol, pero tenemos refrigerado, porque usamos el que tiene en el laboratorio es el Oxapros que le dicen en la Argentina, que tiene, digamos, una cubierta también en Minga. Franco y Hernandarias, qué bueno, no vamos a saber eso. Recuerden que el misoprostol que usamos nosotros tiene una cobertura de ¿cómo se llama? Ketoprofeno, ketorolac, tiene una cobertura, por eso que el Oxapro se usa bastante en la Argentina porque está con una cubierta para el dolor. El misoprostol en realidad lo que tenemos en el mercado negro, porque en las farmacias normalmente no se venden, pero sí ese de uso ya común ahora que se le da la receta con su ecografía para que le puedan vender. Ahora no sabemos si el fabricante que nos envía cuando nos envía, porque algunas veces nos envían almidón. Entonces es importante también saber esta parte. Pero generalmente tiene muy buen efecto el misoprostol para todo lo que ustedes. Les invito a que de alguna manera puedan leer un poquito esta bibliografía del American College de Obstetricia 2017, el código rojo de Escobar Nazar, Ginecología Obstetricia 157, páginas del 2002. Esta es una bibliografía que está recomendada por la FIGO en el 2002. Después no tenemos la Organización Mundial de la Salud en 2012, algunas recomendaciones. Y también tenemos, digamos, Ginecología Obstetricia Clínica de Norteamérica, de Estados Unidos. Tenemos también, estas son actualizaciones bibliográficas que de alguna manera me gustaría que por ahí le den una ojeada. Bueno, esta es la página nada más de la Plazot, el que yo le pasé ya anteriormente para que ustedes puedan llegar también a leer si ustedes quieren. Bueno, alguna persona si quiere hacer una pregunta, es muy extenso esto para darlo así, me gustaría desarrollar más, pero en honor al tiempo de ustedes, no quiero aburrirles tampoco, entonces quizás por eso tratamos de hacer lo más corto posible. Bueno, licenciado Clos. Muchísimas gracias, Leisen, por tu excelente ponencia, como siempre. Invitamos a todos los compañeros, si tienen alguna consulta, pueden activar sus micrófonos para realizarlo, dejarlo también en la caja de los comentarios o directamente pueden pasar sus consultas en los grupos de WhatsApp. Parece que se entendió todo. Tal parece así, Lisan. Nos llega una consulta y comentario. A ver, Dentro a ver. de Salud Catuete, en la heladera, la oxitocina teníamos el misoprostol en la heladera. Así también, carbetocina, contamos con TAM, también Ah, dice. ya. A la pucha, son bendecidos entonces porque no todos los servicios tienen
digamos, esa posibilidad. Qué bueno saber, qué bueno. Entonces eso es en Catuete, dice, ¿verdad? Sí, así es, Lisa. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Licen, ahí que no estoy pudiendo ingresar ahora? Un segundito para leer algunas preguntas nada más. Por el momento no estamos recibiendo Por el consulta, momento dicen. nada. A ver, nos llega uno, dice, ¿qué medida considera fundamental para prevenir una hemorragia obstétrica? Dice. ¿Qué ¿Qué evolución medidas? hace un shock? Dice. A ver la pregunta. Dame mi No nos llegó grabación. en el grupo de WhatsApp, nos llegó, dicen. Ah, bueno, ¿me puedes leer, por favor? Dice, ¿qué medida considera fundamental para prevenir una hemorragia obstétrica que evoluciona a shock? Dice. Uf, yo diría la primera línea de acción en este caso. No tenemos que llegar al shock. Lo ideal sería no llegar al shock, porque si llegamos al shock quiere decir que estamos llegando tarde. Por supuesto que sí, hay pacientes que llegan en el servicio y ya, digamos, con un shock hipovolémico. Evidentemente, la primera medida es, digamos, la perfusión, activar el código rojo, que ya todos sabemos, doble vía. Generalmente, en mi caso, intento con el uso de misoprostol 800 miligramos como primera medida de acción. Entonces, no sé si la pregunta en el WhatsApp llegó la pregunta, ¿verdad? Sí, sería Ah, otro pueden. grupo de enfermería de un compañero que está participando, dicen. Bueno, bueno, perdón. No sé entonces si quedó, dado que vienen mis Excelente, preguntas. dicen, dice el compañero. Bueno, bueno, genial. Llega otro comentario. A ver. Dice, excelente ponencia. Reconocer las hemorragias del primer, segundo y tercer trimestre es fundamental, dice una compañera. La compañera Dora Ramírez. Dora Ramírez. La licenciada Dora Ramírez es mi coanfitriona que hoy iba a ingresar conmigo y por honor a tiempo nomás no pudimos. Las guías actuales recomiendan un bolo máximo de 1 miligramo para evitar una hipotensión severa. Se necesita administrar 3 unidades. La forma segura de hacerlo es diluida en una infusión. Por ejemplo, 500 ml o 1000 ml la solución salina y no en bolo directo. Acá están escribiendo en un chat también que yo tengo. Entonces es importante. Yo les voy a pasar de todos modos estas recomendaciones también que me llegan del otro grupo ahí en capacitaciones para que ustedes también tengan. Yo creo que sobre todas las cosas, licenciado Clos, y acá la cuestión es un poquito, recuerden que aquella dosis de misoprostol, y quiero hacer hincapié, porque hay que dejar a libre albedrío que cada uno use de la manera que sea, pero no podemos por eso condenar y decir la pastilla de la muerte, siendo que nosotros podemos tener en nuestro bolsillo, no necesita estabilidad, no necesita refrigeración y puede salvar vidas. Por experiencia le digo, cuando ingresamos en un quirófano que está sangrando la paciente y estamos entrando para la histerectomía, ya ligando las arterias uterinas, entonces de alguna manera pudimos salvar vidas, en el sentido que su útero quede intacto de alguna manera. Yo no digo que usen en forma indiscriminada, pero traten de usar para después decirme cómo ustedes se manejan. Es increíblemente, siempre hago de primera opción como línea de acción o línea de uso para todo lo que sea ginecología obstetricia o la oxitocina. Pero, no obstante, tenemos que abrirnos un poquito al panorama también del uso de misoprostol. Por eso le dejo esa literatura que yo en el 2007 ya me fui en un congreso y me quedé con el ojo cuadrado cuando empezaron a usar en otros países, se empezó a usar en el Brasil y en Argentina. Entonces, nosotros todavía teníamos en las literaturas, digamos, de los titulares de los noticieros, la pastilla de la muerte. Entonces, más allá, eh,
Sí, claro que yo voy a compartir, Fátima, no hay ningún problema. De todos modos, ya le dejo el link y ahora yo hablo con los coordinadores acá para que ustedes puedan tener. Es simple y llanamente leer. Yo no digo, yo no digo. Gracias, Jazmín Roja, qué gusto verte, por acá, escucharte, verte, estar acá. Yo no digo que ustedes hagan lo que dice la literatura, pero comprobar, con estar al día, con actualizarse la regla de oro, las tres reglas del uso de la oxitocina. Es impresionante cómo mejora también, digamos, el uso. Nosotros nos encuadramos muchas veces en un uso, entonces de repente, no sé, tenemos que abrirnos. Lean, lean. No hay ningún problema. Yo voy a compartir. ¿Alguna otra pregunta? Me están escribiendo, yo no puedo ver la capacitación. Noelia. ¿Qué tal? Igual Buenas creo que, noches. perdón, dicen. Buenas noches, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Una Bien, ¿y tú? consulta. ¿Cómo estás? Sí. Sí, sí, con respecto a la actualización entre la oxitocina y el miso, ¿cuánto tiempo de intervalo de Ah, minutos, horas se puede utilizar entre uno y otro? si yo uso el misoprostol como droga de primera elección para un aborto incompleto, para una hemorragia uterina genera, perdón, si yo uso es, digamos, no tiene un intervalo para usar la oxitocina. El intervalo para el uso de la oxitocina con el misoprostol es para la inducción del trabajo de parto. Si yo uso primero misoprostol por practicidad nada más, 0,25 microgramos en fondo de saco. Entonces la paciente deambula, qué sé yo, le controlo, pero tiene que estar vigilada. Se usa en los servicios. Yo no le envío a su casa. ¿Entienden? Entonces, si yo hago una, dos, tres dosis, yo no digo que fracasó la inducción. Si la inducción fracasa, quiere decir que yo no determiné bien la tabla de Vision. Tiene que ser un Vision mayor o igual a 7. ¿Qué es lo que significa? El cuello favorable, la multípara, cuello favorable, acortado, el grado de encaje de la presentación encajada o por lo menos insinuada para poder trabajar ese útero que se puede encajar. Es increíblemente, yo tuve la experiencia, digamos, en muchos servicios alejados de poder usar el misoprostol para la inductoconducción y también se usa siempre y cuando el perfil biofísico amerite aquellos embarazos prolongados, siempre y cuando haya un buen latido, un perfil biofísico 10 sobre 10 o 8 sobre 10 sobre todas las cosas. Se puede usar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, eso es, el intervalo se hace primero las tres primeras dosis de 25 y 50 y 25 en embarazo de término con feto vivo. Y se esperan 6 horas para el uso de la oxitocina. Sí, claro, no se puede usar Aurelia con la oxitocina. Claro, eso es lo que le estoy explicando, que ¿saben qué? Siempre en la medicina es basada en la evidencia. Yo digo por el hecho en sí de que en la primera dosis de misoprostol de 25 microgramos, o sea que un cuarto de un comprimido, después de 6 horas o concomitante siempre la dosis respuesta a la oxitocina, me resultó muy bien. O sea, sí se puede usar, pero siempre tenemos que estar, lo que nos conlleva a nosotros un poco más de estrés o estar sobre la paciente, el uso concomitante de oxitocina con el misoprostol. ¿Ok? No sé si Aurelia se quedó claro. Pero si yo puedo, trato de estar ahí. Gracias, Margarita Areco. Qué gusto siempre encontrarles por acá. Y ojalá que en las próximas presentaciones todas también estén. ¿Alguna otra pregunta que quede, digamos así, que se pueda, digamos, resolver o que pueda sacarle la duda? Por ahora no estamos recibiendo más consultas, licenciado, ya sea en los grupos de WhatsApp y por aquí también. Bueno, en vista de que no estamos teniendo más consultas, llegamos al final de esta enriquecedora jornada sobre hemorragia obstétrica.
un enfoque por trimestres. Y queremos agradecer especialmente al licenciado Nelson Barreto por compartir sus conocimientos, experiencia y recomendaciones sobre un tema tan importante para la salud materna. Sin duda, lo aprendido esta noche nos recuerda que ante una emergencia obstétrica, reconocer los signos de alarma y actuar de manera oportuna y trabajar coordinadamente puede marcar la diferencia entre una complicación y un desenlace favorable. Agradecemos también a Licenciado, todos los perdón, participantes por su presencia y por su interés y por continuar apostando a la capacitación y actualización profesional. Esperamos licenciado, volver a... Licenciado, ¿sí? antes de cerrar, nomás acá pregunta, ¿cuál es el mejor para el shot? Dicen en cuanto a la hidratación de Ringer o lactato o fisiológico. Recuerden siempre los cristaloides, cualquiera puede funcionar, Ringer, lactato o sodio, perdón, 0,9 de Ringer o solución fisiológica. El único inconveniente siempre, Elizabeth, hay que tener en cuenta que lo ideal sería eh, generalmente nosotros no tenemos en el servicio, pero inventamos de poder pasarle de forma entibiada, con un paño, con agua tibia, para no pasarle directamente. Entonces es importante, creo que todos tenemos una jarra térmica en nuestro servicio y nosotros le damos un golpe de temperatura, digamos, para que no sea tan así porque está produciendo una hipotensión, está con sudoración, está con taquicardia, está con mucho frío la paciente, entonces es importante entibiar un poco eso. Gracias, licenciado, desde el Chaco, ahí Mariscal Estigarribia, gracias por estar y espero que les sea útil y en próximas presentaciones espero verles todos otra vez. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Cruz, gracias, licenciado Cristian, por la oportunidad y cualquier duda quedamos en el chat ahí, en el WhatsApp, si por ahí quieren una consulta que no haya quedado claro. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, y muchísimas gracias a todos los presentes y esperamos volver a encontrarnos en próximas capacitaciones. Les deseamos una excelente noche y un feliz retorno a sus actividades. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.